Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a un live. Hoy vamos a estar con Carol, vamos a hablar sobre la educación menstrual para todos y para todas. Estoy súper contenta de hablar con ella porque nos conocimos hace poco y me contó de su proyecto y bueno, me parece súper bonito que todos podamos hablar de esto, que tengamos como una idea diferente de lo que significa la educación menstrual y conocer un poquito del proyecto de Carol. Entonces, vamos a esperar a que se vayan conectando, a que se conecte Carol y empezamos a hablar. Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Bueno, y a todas las personas que van a ver este live así grabado, también bienvenidos, bienvenidas. Déjenos las preguntas ahí para irlas respondiendo. Ay, ya está Carol. Hola, Carol, ¿cómo estás? Listo, vamos a esperar a que se conecte. Hola, Carol. Olis, ay, ya tenía mi cámara lista y todo. ¿Me escuchas? Sí, sí, pero no te veo. Ten- sí, no, tenía la cámara lista, esto siempre pasa, tenía la cámara lista y ahora no sé cómo voltearla para que me veas. Ahí hay unas flechitas. Ah, ya, sí, Es- aquí estoy. Hola, Carol, ¿cómo estás? Olis, bien, espérate que creo que quedó muy arriba esta vaina, entonces la voy a mover. Esto de la tecnología y los live no es lo mío. Pero esto es maravilloso, más aún que nos acompañes así para hablar hoy. Bueno, listo, vamos a ver. Es que queda como rara la vaina esta. Listo. A Ahí, ver. eso. Bueno, ahí, ya, Perfecto. listo. Lo que fue, fue. Listo, bueno. Carol, ¿cómo estás? Bueno, bienvenida, bienvenida a este live. Quiero que nos cuentes un poquito sobre ti, sobre quién eres y te presentes para todas las personas que nos están viendo hoy. Bueno, hola Camila, ¿cómo estás? Mi nombre es Carol López, soy la fundadora del proyecto Las Fuertes. Al comienzo era Las Fuertes de Isla Fuerte, pero lo estamos analizando porque pues la idea es poder expandernos, entonces por ahora lo vamos a dejar como Las Fuertes. Eh, yo nací aquí en Colombia, pero viví muchos, muchos años por fuera y estando por fuera, mi última experiencia en Madagascar fue la que como que inspiró este proyecto. En Madagascar tuve la gran fortuna de trabajar con un grupo de niñas por año y medio y trabajando con ellas fue donde realmente entendí lo que es la menstruación para niñas y adolescentes. Eh, o sea, la entendí desde el punto de vista de las dificultades que ella puede llegar a generar y todos los prejuicios y tabús que se viven. Eh, de, por bien o para mal, viví en el privilegio y pues nunca supe lo que no era tener toallas, nunca supe lo que no era tener jabón o agua o acceso a un baño donde poder hacer pues la gestión menstrual. Y jamás, pues a mí nunca me había pasado por la cabeza lo que eran los tabús y prejuicios que pudieran existir alrededor de la menstruación. Y todo esto lo aprendí viviendo en Madagascar. Yo vivía en una comunidad muy pequeña, de aproximadamente 1.800 personas, donde pues no hay presencia estatal, no hay agua, no hay luz, los baños casi nunca tienen, perdón, los colegios casi nunca tienen baños, bueno, un montón de carencias. Entonces, pues después de tantos años por fuera, regresé a Colombia, me puse a buscar trabajo, no encontré. Y nada, entonces nació este proyecto, que es mi bebé, eh, y será mi bebé hasta que lo vea caminar y salir solito por el mundo, siguiendo enseñando a muchas niñas en muchas partes, ojalá. Y sí, pues esa soy yo. Súper. Bienvenida, Carol. Me parece muy bonito porque nosotras nos conocimos hace poco y cuando ella me contó su proyecto, yo dije, ¿qué es esto tan maravilloso que la mayoría de veces ni sabemos? Y entonces me pasa a mí, por ejemplo, que veo páginas de Instagram y que uno ve, ah, sí, esta página hace tal cosa, pero no conoce a la persona detrás de la página, ¿no? A qué es lo que está pasando, qué es lo que de verdad está haciendo, que me parece muy, muy bonito. Entonces, cuéntanos, Carol, ¿por qué Isla Fuerte y qué es lo que haces allá? Porque Isla Fuerte, creo que el universo simplemente lo lleva a uno a los lugares. Cuando yo empecé a buscar, pues como pensar, bueno, ¿qué voy a hacer? Dada la frustración laboral de no poder conseguir trabajo. Eh, yo sé que esa necesidad también aquí hay en Bogotá y pues ya la estoy empezando como a ver.
pero como llevaba mucho tiempo por fuera, en realidad en Bogotá yo decía, pues ¿en dónde empiezo? No me puedo ir a parar en una calle y decir, oiga, ¿quién quiere educación menstrual? O qué puertas tocar, pues como para empezar. Pero sí tenía un contacto en la isla. Yo a la isla había ido hace unos 5 o 6 años de vacaciones con mi familia, pero pues era el típico viaje de ir a conocer, bucear, caminar y ya. Pero mi mamá sí se conoció con el que era el entrenador de fútbol de los pelados de la isla. Y a mi mamá le cayó muy bien, pues simplemente pues cambiaron números y ya cuando regresamos a Bogotá, mi mamá empezó como a apoyarlo en ciertas cositas, entonces de vez en cuando lo apoyábamos como con uniformes o que los pelados fueran a torneos. Y después vino la pandemia, entonces todo lo que él hacía con los pelados pues prácticamente pues se paró. Y cuando yo empecé a pensar, bueno, ¿qué voy a hacer de mi vida? Entonces yo simplemente le mandé un mensaje a Juan, el entrenador, y le dije, mira Juan, yo tengo esta idea, me gustaría como explorar esto de educación menstrual para las niñas. Y me voy a devolver un poquito a la historia de Madagascar, ¿por qué educación menstrual? Porque cuando empecé a hablarlo en Madagascar, o sea, lingüísticamente al comienzo pues no estaba preparada, y en Madagascar sí es un tabú muy, muy grande. Entonces yo no me sentía como lista al comienzo. Y ya cuando decidí tomar el tema con mis niñas de allá, ya pues se me estaba acabando mi tiempo, entonces no pude explorar mucho la idea. Entonces cuando empecé a hacer, hice un poquito de investigación, no voy a decir, ay no, pues soy la doctora en investigaciones en Colombia de educación menstrual, no. Fue algo así como muy por encimita, pero pues como mirar cómo era ese aspecto aquí en Colombia y pues en realidad no es tan distante y no es tan diferente como la situación en Madagascar. Entonces le mandé el mensaje a Juan y le dije, mira Juan, tengo esta idea. Y él me dijo, sí, vente, vente, miramos qué se hace. Porque pues en la isla hay muchas niñas que quedan embarazadas a edades muy tempranas. Y pues eso claramente resulta por muchos factores, incluyendo la falta de educación menstrual. Entonces, yo fui en septiembre del 2000, no, en octubre del 2020 a hacer unas encuestas y a conocer ya lo que era la comunidad en sí, a conocerme con Juan y pues a ver cómo era toda la cosa, mirar qué tan difícil o qué tan fácil los papás nos iban a aceptar. Entonces, por eso fue que llegué a Isla Fuerte, por cosas del destino, diría yo. Qué bonito. Y Carol, cuando tú empezaste a hacer educación menstrual, tú me contaste que fue como así, ¿no? Al final, como ya al final del tiempo en Madagascar, como vamos a empezar a hablar de esto porque es un tabú, pero ¿qué te llevó allá? Eso a mí me parece muy bonito porque mi historia es más o menos parecida, o sea, yo no sé por qué, pero empecé a hablar de educación menstrual, como de las cositas que yo sabía y me fui formando en otras muchas que no tenía ni idea, pero ¿por qué llegaste a eso, a hablar de menstruación? ¿Tú te refieres aquí en Colombia o en Madagascar? Allá en Madagascar al principio. Porque, pues como tenía precisamente mi grupo de niñas, ¿cierto? Yo trabajé con un grupo de niñas de los 12 a 15 años, entonces empecé a entender que tenían que dejar de ir al colegio porque cuando les llegaba su periodo, su menstruación, no tenían la plata para comprar toallas. Eh, o si no dejaban de ir al colegio, entonces les tocaba usar ropa pues como feíta, trapos, muchas veces sucios. Eh, También pues yo tuve un proyecto de salubridad en las escuelas y de las 14 escuelas que visité, ninguna tenía baño. Entonces, y la gran mayoría pues de niños y niñas que van a las escuelas les toca caminar por horas. Entonces hay unas niñas que tienen que caminar una hora para ir hasta el colegio y devolverse. Y pues imagínate, entonces no tienen dónde cambiarse, tienen que caminar un montón de kilómetros y mucho tiempo para poder llegar a sus casas y al colegio. Entonces, ¿en qué momento ellas en sí pueden gestionar su menstruación? Sí existen las toallas higiénicas, o sea, no es que no existan, simplemente que muchas de las familias en realidad no tienen el dinero para comprarlo. Allá, cuando yo estaba allá, el diario la gente se ganaba como 5.000 ariari, que es prácticamente 5.000 pesos al día. Eh, o sea, tampoco quiero ay, no dramatizar toda la experiencia de Madagascar porque es un país maravilloso y donde viví es maravilloso, pero pues estamos hablando del por qué llegué aquí, pero tampoco vayan a creer que es la miseria, no, hay muchas cosas muy hermosas. Pero pues, o sea, te estoy dando como el contexto, ¿no? Entonces, pues ver todo eso
Y es que hasta la misma palabra, como se dice menstruación en Malagasy, porque en Malagash todas las palabras son muy literales, entonces, digamos, menstruación no se le dice menstruación, se le dice el tabú del mes, Pandimbulana. Entonces, desde la misma relatoria, o sea, se le está hablando del tabú del mes, entonces ya te podrás imaginar todas las cosas que existen. Y todo esto lo aprendí de convivir y estar con mis niñas. Cosas que ellas me decían, cosas que ellas me comentaban y fue que me quedé como en shock. Y alcanzamos a hacer un taller para enseñarles a hacer toallas de tela, que fue muy breve, pero pues casi todas tienen algún tipo de experiencia haciendo, como son muy manuales, les tienen muchas cosas manuales. Entonces, pero lo difícil era encontrar las telas que pudieran servirles, que no fueran tan costosas, pero pues alcanzamos a explorar esa opción porque pues si hay otras organizaciones en la isla que tienen proyectos un poquito más robustos acerca del tema, pero pues tampoco es que se encuentren en todas partes. Entonces ahí fue como que dio idea, pues sí, que yo aprendí como todas estas cositas alrededor de la menstruación. Qué bonito, y es que eso me parece bonito porque no tenemos que saberlo todo para hablar de menstruación. A eso iba, como muchas personas piensan que una tiene que hacer una formación allá súper guau para hablar de menstruación, pero yo creo que todo viene desde la propia experiencia, ¿no? Y tú tenías una experiencia totalmente diferente, tanto de las niñas de Madagascar como de las niñas de la isla, y lo pudiste Ujú. compartir de ahí, que siento que fue un poquito más lo que me pasó a mí también, como te contaba, me pasó parecido. Yo también empecé como hablando de salud en general y después empecé con los círculos de mujeres y después fue como, ay, hablemos de menstruación. Y es como la vida te va llevando esas cosas que tú no sabes cómo. Entonces cuando tú lo dices, yo me siento también identificada, como tú no sabes cómo o por qué o cuándo, pero la vida te lleva a empezar a hablar de menstruación y ahorita es algo supremamente necesario, tanto con las personas adultas como con las niñas. O sea, ¿cómo no Total. vamos a hablar de esto? Entonces yo digamos que tengo más práctica haciéndolo con mujeres adultas, pero cuando lo hago con niñas o lo he hecho como en poquitas oportunidades, pero siento que no me explico bien. Yo digo, ¿será que sí entendió? ¿Será que no? ¿Será que sabe que es un óvulo? Tengo miedo. Entonces quiero saber un poquito de eso, Carol. ¿Cómo te ha ido con eso? ¿Cómo ha sido tu experiencia hablándole a niñas que es tan diferente a hablarle a adultas? Pues eso también ha sido toda una aventura. Porque me acuerdo pues las primeras sesiones que fueron como las sesiones piloto que fue en noviembre del 2020 y fueron solamente como 5 o 6 sesiones, pero claro, yo estaba muerta de los nervios, no sabía cómo me iban a recibir porque al fin y al cabo soy la cachaca, soy la que viene del interior, al día de hoy todavía me molestan, hay seños que usted habla raro, no le entendemos, entonces pues eran muchísimas dudas que yo decía, ay no, yo no sé cómo voy a hacer esto. Eh, Tuve la fortuna de tomar una clase antes, como un curso muy breve con princesas menstruantes, y me dio muchas pautas como de cómo empezar a tomar el tema. De pronto en ciertas palabras que uno usa, cierto vocabulario que uno debe, del cual uno debe evitar y el cual sí debe incluir. Igual todavía no soy experta en el tema, pero pues ahí vamos en el proceso de aprendizaje. Y al comienzo, claro, era un temor, era una cosa como, no, es que estas peladitas no me van a poner cuidado, ¿yo qué voy a hacer? Sí debo confesar que hablar con las más grandecitas ha sido más complicado, es más difícil que como que ellas encuentren el interés del por qué, para qué quiero saber si yo ya tengo mi menstruación. Entonces, porque al comienzo la idea era llegar de 9 a 17 años, ¿cierto? Um, pero en este momento mis energías están enfocadas en niñas de 9 a 13, aunque la más chiquita de mi grupo tiene 8, pero es porque pues es un poquito más acelerada y es muy inteligente, entonces capta muchas cosas, pero más chiquitas de 9 sí es muy complicado también. Entonces mi enfoque son 9 y 13 y no sé, creo que tengo yo esta habilidad de compaginar con ellas de cierta manera. Yo soy como muy así, como muy relajada, bla. Entonces como que ellas ven que yo simplemente lo digo, yo hago todo, trato de hacerlo con mucho amor y con mucha honestidad. Entonces, incluso cuando la embarro, cuando digo, ay, no, es que se me olvidó o cruzo los nombres, pues la tomamos como muy relajada, porque pues si uno va con esta actitud seria, rígida, pues ellas van a sentir eso de una. Cambios del comienzo, creo que trato yo de que el ambiente sea como muy relajado, como muy de amor, como de que
es que la seño es una más de nosotras y no como la seño, la vieja blanca que viene del interior y es que nos va a impartir este conocimiento, sino que todas creamos como esto y siempre lo empezamos con un manual de convivencia, no manual, sino acuerdos de convivencia. Ujú. Entonces, con estos acuerdos, pues estamos tomando en cuenta ellas cómo quieren que se vaya a desarrollar el taller. Yo no estoy imponiendo las reglas como es que no pueden gritar, es que no pueden, sino entre todas, ellas van a hacer estos acuerdos para que ellas entiendan que ese espacio es de ellas y para ellas, que yo soy como una invitada, pues. Entonces creo que eso ha ayudado mucho a que las cosas sean como muy fáciles de hacer y pues ya he cogido un poquito más de canchita en el tema y cada vez se hace como más fácil. Al comienzo me daba, no susto, pero en realidad no sabía cómo hablar sobre el clítoris, que al fin y al cabo es como la parte como más como, ay, ¿y yo qué les voy a decir? Porque quién sabe qué van a decir las mamás, que esa seño ya, quién sabe qué les está enseñando, ¿cierto? Pero las niñas son como, ellas mismas me han mostrado el camino de cómo hablarles. Entonces, ha sido sencillo en realidad y ahorita con el grupo de aquí de Bogotá, pues ya he aplicado ciertas cosas de lo que he aprendido cómo trabajar con las niñas en la isla. Entonces se va como uno como apropiando más del tema, especialmente trabajando con ellas, porque ellas mismas como que te dan esas pautas de qué puedo decir y cómo lo puedo decir. Eso me parece divino. Eso me parece bonito porque, claro, hablarle de sexualidad a una mujer adulta es muy diferente que hablarle de sexualidad, de placer, de reconocer el cuerpo a una niña. A mí me da Ujú. ese mismo miedo que tú dices, tal cual. Como si yo les digo, entonces, ¿qué irán a decir en sus casas que les decimos? Y creo que eso requiere también una reestructuración propia. O sea, que una misma se pregunte, bueno, ¿y cómo es mi relación con mi cuerpo, con mi vulva, con mi menstruación? Que es un camino que creo que ahí nos damos la mano, ¿no? Para empezar a hablar de algo, hay que revisarse adentro y decir, bueno, ¿y cómo lo hago yo? ¿Cómo me siento Total. yo con eso? Cuando digo clítoris, cuando digo placer, cuando digo, no sé, un montón de palabras que les tenemos un tabú allá gigante, ¿cómo me siento yo para transmitirlo de la manera más pura posible? Sino Ujú. que yo pensaba, yo decía, bueno, hacer educación menstrual o educación sexual en personas pequeñitas implica un montón de cosas que creo que siempre hay ese miedo, ¿no? Creo que incluso criar un niño o algo es ese miedo de me lo voy a tirar. O sea, voy a dañarlo para siempre. Si le digo algo malo, voy a dañar su creatividad, su niñez, como voy a dañarlo y creo que esa es la razón por la cual nuestro sistema de educación está dañado por todos lados, pero eso es otro tema. Pero en Sí, cuanto a esto, siento que también, como también nos hemos dañado mucho teniendo este tabú respecto a todo lo relacionado con sexualidad. Entonces no se habla de eso en los colegios. Yo estaba pensando y yo decía en mi colegio, no nos hablaron de eso. O sea, eran las ujú, señoras que iban de la marca de toallas y nos daban tal cual. toallas como un kitcito ahí. Yo no me acuerdo qué nos decían, solo me acuerdo de la infinita vergüenza de salir con ese kitcito y encontrarme con los niños hombres de mi salón. Yo era como, me quiero morir. O sea, es una pena, una vergüenza. Yo ni siquiera me acuerdo de eso, pero todo enmarcado en la vergüenza, en la pena, en por qué tenemos que hablar de esto, en que es algo como escondido. Y Ujú. hablar de eso con toda naturalidad debería ser lo que podríamos hacer ahora. Yo decía que Total. vaya en el colegio y hable de esto de la manera más neutra posible. Creo que al contrario de lo que pensamos de tirarnos la sociedad, creo que haría mucho mejor para todos, ¿no? Porque es que hasta ahora, hoy en día, ya personas adultas, uno les dice placer y lo primero que van es al placer sexual y es como, no, hay muchos tipos de placer, hay muchas Placer. cosas. O Ujú. decir menstruación en voz alta, hay personas que, o sea, en mi familia, mi papá se ponía rojo, la gente como que, ay, Dios mío, esta niña de que está hablando, por Dios, ahora ya es normal, ya es como ya estoy menstruando y hablo de menstruación y hablo de úteros y hablo de vulvas y eso es como un camino de revisarnos nosotras mismas lo que hacemos. ¿Cómo ha sido tu camino, Carola? Yo conté un poquito del mío, pero cuéntanos cómo ha sido el tuyo, que seguro es Ha sido muy impresionante. parecido en muchas cosas. También lo mismo del colegio, ¿no? Yo solo me acuerdo que una vez nos llevaron a todas las niñas como a lo que se llamaba el paraninfo. Yo ni siquiera sé si todavía se usa esa palabra. Y lo mismo, muy probablemente una de las compañías grandes de toallas a uno le iban, no me acuerdo qué dijeron, y uno salía con su paquete de toallas y váyase para la casa y ya. Eh, y
ese tema, porque en mi casa somos muchas mujeres, somos cuatro hijas, mi mamá y mi papá pues él solito. Entonces, claro, entre tantas mujeres nunca se hablaba tampoco. Pues igual una de mis hermanas y yo pues vivimos mucho tiempo por fuera, entonces tampoco tuvimos el proceso de crecimiento de mis hermanas pequeñas que nos llevamos cierta edad de diferencia, pero pues tampoco era que uno se dijera, ay no, como la hermana, ay no, es que en mis días no sé qué, pero mis hermanas pequeñas, o bueno, menores, porque no tienen nada de pequeñas menores, fueron como las que empezaron a enseñarme cómo a relajarme más del tema. Y creo que es también dado a que pues viven, o sea, las cosas como se ven ahorita pues se viven de una manera muy diferente y también porque mi hermana, la más pequeña, la menor, perdón, empezó a usar la copa y ella empezó hace un poquito de tiempo. Si tú me hubieras hecho este live hace 6 7 años, pues jamás y nunca me hubiera imaginado que yo estaría enseñando sobre la menstruación y mucho menos a niñas. Porque cuando yo llegué a Madagascar, pues todavía usaba toallas higiénicas y yo no sabía de la copa y no sabía de absolutamente nada que no fueran toallas higiénicas y tampones. Y mi mejor amiga ya se usaba la copa. Pero pues, a mí me parecía eso, no, pero como uno se va como en la copa y pues para allá por la higiene, por el agua, pues todo se me hacía como muy complicado. Cuando regresé a Colombia, primero compré unas toallas de tela y se las compré a mi aliada, Xiwa Femenina, que ahorita de pronto les contamos por qué es mi aliada. Pero pues compré mis toallas y yo me acuerdo muy, muy así como de frente, yo le tenía asco. Yo decía, bueno, yo compro mis toallas, ¿cierto? Voy a comprar las toallas de tela porque aprendí lo contaminantes que eran las toallas higiénicas y los horribles que son. Pero yo decía, bueno, la uso y ¿qué? ¿Cómo voy a tocar de esa sangre? O sea, gas. Y entonces era como lavarlas así, como con pincitas, como, ay, no, qué feo esto. Y eventualmente empecé a entender primero pues que la sangre no tenía olor, ¿cierto? Porque creo que eso es lo que más le causa a uno el rechazo contra su propio cuerpo y su propia menstruación, es este olor tan horroroso que tiene. Pero que no es nuestro cuerpo lo que lo hace, sino las mismas toallas. Entonces, cuando primero entendí que nuestra sangre no tenía ese olor, fue como empezó a bajar como el nivel de asco. Y después cuando empecé, entendí qué era lo que tenía la sangre y por qué es que no la teníamos, porque en ese tiempo claramente este proyecto no existía, simplemente estaba empezando a reivindicar y entender cómo es que funciona nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces ya empezó como el nivel como, bueno, no huele, la sangre todo no tiene nada de feo y nada de asqueroso, y entonces, y ya me animé a usar la copa. Y esto lo quiero hacer muy claro, la copa no es la respuesta universal, no es para todo el mundo, no funciona, pero aquellas personas que deciden usar la copa, en realidad que te cambia la vida de muchas maneras, muchísimas maneras. O sea, yo creo que yo no estaría haciendo esto si no hubiera sido por la transición de dejar de usar toallas y empezar a usar las de tela y la copa. Creo que eso fue como el antes y después del por qué estoy haciendo esto el día de hoy. Qué bonito, y es que allá llegamos todas, ¿no? A darnos cuenta que toda esta charla que nos dijeron no era verdad. O sea, la sangre menstrual no es cochina, nuestro cuerpo no es sucio, y ahí detrás hay un montón de creencias respecto a ser mujer y a la menstruación que estamos cuestionándonos ahorita. O sea, yo siento que este Mm, es un momento muy poderoso en la humanidad porque habemos muchas cuestionándonos eso. Y de verdad total. que es menstruar, es bonito, es feo, es neutro, como cada una, como tú dices, cada una tiene la opción de elegir. Ya no es Mm, una imposición social de menstruar es asqueroso, sino que a través del conocimiento vamos eligiendo qué es lo que queremos, ¿no? Como total. qué es, y eso es lo que las dos hacemos. Y a mí me parece bonito que tú dices como, no, yo no sé, sabes un montón, o sea, sabes un montón. Lo que pasa es que una no se la cree, una no se cree que sabe mucho, pero a través de la experiencia es donde una más construye, porque hay personas que pueden hacer cursos y pueden investigar y pueden saber, pero si nunca se han lanzado a dar un taller, si nunca se han lanzado a dar esto en público, la que tenemos aquí la experiencia somos nosotras y eso nadie nos lo quita. Sí, Entonces, creo que también es parte de creérnoslo porque me pareció bonito que mencionaras a Carolina de Princesas Menstruantes porque yo también estoy haciendo una formación con ella y ella es muy incisiva en decir que la terapia menstrual no existía hasta hace unos 30 años, o sea, esto es algo relativamente nuevo y de nosotras nuevo. somos pioneras hablando de esto y a veces nos da susto. Entonces yo lo veo en ti, Sí, lo veo en mí, es como,
¿será que si digo que soy terapeuta menstrual es que me da miedo decir que soy porque van a pensar que estoy loca, que es algo que no existe, que nadie sabe qué es? Y sí, o sea, es que hacer terapia menstrual es hablar de eso, o sea, es así de fácil. Bueno, ¿y usted cómo se siente con la menstruación? Ya, así uno no se la sepa Sí, todas. Además, yo siento que el útero, los ovarios, como todo nuestro sistema genital y sexual, es algo tan incierto. O sea, así uno crea que sabe, siempre va a aparecer algo que uno no tiene ni idea. Entonces es como que sí. será esto. O sea, esto por dónde viene, pero ¿por qué pasa? Si han sido tan rígidos en hablarnos de la anatomía y de la estructura y de la fisiología, pero pasan cosas que a veces se salen de nuestra comprensión y de lo estructurado, y es precisamente eso lo mágico, ¿no? Lo cíclico, el misterio de ser mujer y de todo esto de menstruar. Creo que es algo que ni siquiera nosotras que llevamos más cancha en este tema conocemos. Entonces tratar de explicar algo tan incierto se vuelve también un poquito como dual. Como ven, pero si yo no sé, si yo no sé mucho esto, ¿cómo pasa? Y a mí me pasa un montón, pero siento que lo más, como lo más bonito es explicarlo desde nuestra experiencia, ¿no? Yo pasé por esto y me pasó esto y usé la copa y cambié el pensamiento que tenía de esto. Y eso al final es lo más valioso que tenemos, porque nadie va a tener la misma experiencia que nosotras tuvimos. Creo que también tiene que ver mucho, bueno, no sé si a ti te pasa esto del síndrome del impostor, que a mí personalmente siempre está aquí respirándome en el cuello. Todo Entonces el es tiempo. como todo el tiempo, entonces es como, eh, pues, o sea, no, tampoco es que me las voy a dar de dura, pero pues sí he vivido mucho tiempo por fuera, hice una maestría en salud pública y aún así todavía siempre está aquí como diciendo, marica, usted no, perdón, usted no tiene las habilidades o el conocimiento, ay, Virgen Santísima, esa niña tan grosera, eh, no tiene como las habilidades o no tiene el conocimiento o cómo se atreve a crear algo como, como de la nada y esos han sido muchos de los miedos que he tenido que seguir batallando pues desde el comienzo de esto porque claramente todos los días me abrumo y todos los días me cuestiono y me pregunto, ¿será que esto sí? ¿Será que sí va a funcionar? ¿Será que sí voy por el buen camino? Pero entonces después voy con mis niñas y me ven y me abrazan y me dicen todas estas cosas lindas y es como, ah, sí, sí lo estoy haciendo bien. Y, o sea, que ellas son un testimonio muy lindo del por qué sí vale la pena hacer esto. Ay, qué bonito, qué bonito. Y a mí me pasa todo el tiempo. O sea, yo creo que esto nos va a seguir pasando todo el tiempo porque todas las que aprendimos de algo tuvimos que aprender de alguien. Entonces Sí, yo decía, claro, yo aprendí de todas estas mujeres porque yo y no ellas. Porque tal tengo que cual. estar aquí hablando de esto y entonces mejor me traigo a esta chica para que hable de esto y voy yo a los eventos de ella y es como no, o sea, hay que empezar a creérnoslo y creo que eso A se puede creerse. todas las que tienen un emprendimiento o alguna situación en la que estén como abriendo paso para algún tema. Esto es importantísimo, o sea, sentirnos que sí tenemos el conocimiento que tenemos. Y eso del síndrome del impostor, te quiero contar algo que a mí medio me ayudó, porque todavía me da susto, pero fue lo que más me ha ayudado, que es la escalera del conocimiento. Entonces, la escalera del conocimiento dice que todos estamos en diferentes peldaños de la escalera. Entonces, no sé, en cuanto a espiritualidad, pues allá en el escalón 10 estará Osho, estará Jesús, estará Buda, estará un montón de gente que se la sabe, ¿no? Que se iluminaron o lo que sea. Y una va en el escalón 3, pero que una Sí, vaya en el escalón 3 significa que hay alguien en el escalón 1 y que eso que tú sabes se lo puedes enseñar al que va un poquito más abajo. Y ya, una no y tiene ya. que ser Osho, Jesús, Buda para explicarle al que está en nivel uno, sino estar un Sí, poquito más arriba. Entonces creo que lo que nosotras hacemos es tratar de estar siempre un escaloncito más arriba para compartir, pero con la intención que las que están abajo sigan subiendo. Que eso total. es lo que más bonito me parece de la sororidad, es como yo sé, pero quiero enseñarte para que tú vengas y subas. A mí al principio eso me daba mucho estrés porque yo decía, no, al principio yo decía, si yo empiezo a enseñar esto tan abiertamente me van a montar competencia. Yo lo decía y lo acepto abiertamente, me daba angustia y decía, me van a montar competencia y van a querer hacer lo mismo que hago yo, no sé qué, hasta que yo dije, pues qué chévere. O sea, es que nosotras no tenemos un nicho específico, un mercado limitado, son todas las mujeres del mundo. Y entre más mujeres sepan de esto, pues más nos va a beneficiar absolutamente a todas. Entonces ahora van muchas mujeres a mis talleres o a mis cursos
que me dicen es que yo hablo con mujeres, yo hago círculos, yo hago procesos con mujeres y yo digo, qué chimba. Venga, yo le enseño y así usted enseña lo que sabe y vamos enseñando todas. Y eso me parece maravilloso, como que todas vayamos subiendo y nos sintamos cada vez menos culpables, porque creo que el síndrome del impostor detrás tiene una culpa, como de, ay, Sí, yo voy a ser la culpable de que las personas sepan esto siendo un tabú y voy a romper un montón de creencias en mi familia. Esto es mucho más profundo de lo que nosotras creemos. O sea, yo, total. y quiero contar ahí una experiencia chiquita que estos últimos días he compartido más con mi abuelita que tiene 98 años. Y mi abuelita seguramente estuvo muy cohibida en su vida en muchas cosas y justo esta mañana me dijo, es que cuando una la bañan allá por donde hace chichi. Y yo decía, mi abuelita no dice ni siquiera vagina. O sea, ni siquiera. ¿Qué es lo que decían las mamás? Por ejemplo, pues mi mamá decía, no sé, la cosita, la florecita, la vagina. Algo por lo menos decía, pero ella dice por Sí. donde hace chichi. Entonces yo digo, esto que nosotras estamos haciendo está abriendo paso para mujeres que no conocemos, pero para nuestra propia familia también. O sea, estamos siendo pioneras y rompiendo cadena generacional a como de lugar del placer, de la sexualidad, del autoconocimiento, de vernos la vulva con un espejo, de tocar la sangre menstrual. O sea, esto es liberador en muchos niveles y nosotras ni siquiera no lo imaginamos. Entonces, como no tengo un proyecto ahí de educación, no, mire todo lo que estoy haciendo. Este conocer también me parece súper lindo. Eso que mencionas de la familia es muy cierto porque hace poco tuve el placer de hacer un taller con toda mi familia, con mis tías, primas, fuimos como 15 personas y un novio de una prima y el esposo de una tía. Y yo estaba súper nerviosa, pues porque una cosa es ir a hablar con gente, o bueno, pues mis niñas ya las veo mucho, pero pues es la misma familia. Y fue un proceso muy bonito porque ahí mi mamá por primera vez dijo que ella nunca había aceptado su menstruación. La otra tía decía, no, pero es que eso era uno de eso era una enfermedad. O sea, tantas cosas que también ellas tienen. Y este taller fue como muy revelador en muchas cosas. Mi tía mayor, porque pues, o sea, en los talleres pues hago muchas cosas, trato de hacerlo muy interactivo. Y ella decía que de lo que era su genital interno y externo, ella solo conocía como tres partes que ella nunca a nadie le había explicado nada. Y no, o sea, fue un momento como muy como, bueno, sí, o sea, tengo mis momentos reveladores como, ah, sí, sí estoy haciendo las cosas bien. Y eso fue un momento muy lindo compartir, o sea, llevar ese conocimiento a mi familia, porque pues somos predominantemente mujeres, son 7 mujeres en mi casa, en la casa de mi mamá, pues hermanas, y hay un montón de primas. Y ayer no, el sábado, terminé el taller con una primita, pues es hija de un primo, pero pues por la diferencia de edad ella no me ve como prima, sino como, como tía, entonces me dicen Priti. Entonces la Priti Carol fue a enseñarle sobre la pubertad y menstruación a mi niña María José de 10 años y la reacción de ella al final fue hermosísima porque ellas reciben un kit, entonces con unos panties y un espejito y una libretica y una toalla de tela y o sea, si hubiera tenido mi teléfono listo para grabar su emoción de recibir esto, fue, o sea, esos son los momentos que yo digo, wow, en realidad sí estoy impactando vidas porque pues su primer contacto con la menstruación no va a ser una toalla higiénica que le va a dar ardor y le va a crear este sentimiento de asco con su menstruación, sino va a ser una toalla de tela que la va a unir con su ciclo desde el primer momento, o sea, porque todavía ella no tiene su menstruación. Entonces tuve la oportunidad de prepararla para la llegada de su menarquia y pues espero que sea una llegada como muy de amor y no como con miedo, pues porque creo que casi todas nuestra primera menstruación fue supremamente traumática, o de pronto no supremamente, pero sí fue de miedo, fue de confusión, fue de me estoy muriendo, me estoy desangrando y no sé por qué. En cambio, si preparamos a nuestras niñas de los 9, 10, 11, 12 años, pues van a vivir su experiencia de una manera muy diferente a lo como la vivimos nosotras. Digamos, las niñas que tengo en los grupos, tanto el de Bogotá como en el de la isla, no todas son menstruantes, son muy poquitas las menstruantes, pero ellas mismas me dicen que la ven supremamente diferente. O sea, dos niñas de aquí de Bogotá
me dicen que ellas nunca se hubieran imaginado todo eso que ellas aprendieron durante el taller y que una de ellas me dice que ella quisiera ser profe de esto en el futuro. Y yo, pues porque esa es la idea, ¿no? O sea, mi idea es para que este proyecto sea sostenible, que las mismas niñas de los grupos sean las educadoras menstruantes del futuro y pues que eventualmente yo me pueda ir a vivir solo en la isla y no hacer nada. Me encanta. Qué maravilla. Pero sí, esa es la idea, ¿no? De que ellas empiecen a apropiarse de sus cuerpos, de sus experiencias y vean que aprender estos talleres no es solamente ir a decir, a ver qué dice qué es lo que va a decir la señora Carol, sino que en un momento, si siguen siendo el grupo, pues van a ser las profes en el futuro y ojalá puedan ir a muchas partes de Colombia a enseñarles a muchas niñas el proceso que ellas mismas han vivido. Qué bonito. Mira, aquí Nia te dice, te admiro infinito, Carol. Gracias por lo que estás haciendo, por crear conciencia desde el amor. Qué lindo el mundo con mujeres como tú. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, qué bonito hubiese sido que desde pequeñitas nos hubieran hablado de esto. O sea, es importantísimo. Yo siento que lo que yo hago ahora es básicamente control de daños. O sea, venga, miramos qué fue lo que pasó y solucionemos de aquí en adelante. Contémonos una nueva historia sobre ser mujer, contémonos una nueva historia sobre menstruar. Eso es lo que yo hago. Ujú. Y lo que tú haces es desde el principio, como bueno, ya no tengamos que hacer control de daños en el futuro, sino solucionémonos de raíz. Y eso me parece divino. Eso que tú hiciste con tu familia, a mí me ha faltado entusiasmo para hacerlo con la mía porque me da pánico también. Mi familia es súper conservadora, boyacense, así súper estricta la familia por el lado de mi mamá. Y sí he querido, pero me da una angustia infinita, como llegar a decir cosas que rompan allá. Yo escuchaba a mis tías y a mis primas decir un montón de cosas como, es que el útero es una mata de cáncer, quíteselo. Y yo digo, no, no digan eso. Y las agarro de a poquitos, pero me parece súper bonito eso, que empiece el cambio desde acá, desde nosotras, Sí. mirarnos. He visto en mis más cercanas, mi mamá, mis tías más cercanas y algunas de mis primas que se han atrevido a repensarse las cosas y han estado como compartiendo más conmigo. Y desde ahí es desde donde hacemos el cambio, primero desde nosotras mismas y luego compartiéndolo con otras personas. Y qué lindo que esto siga creciendo. Por eso me moría por tenerte en el live, porque yo dije, no, yo tengo que hablar con Carol de esto, para que otras Sí. personas también conozcan tu proyecto, que me parece muy bonito y sé que haces muchas cosas como en pro de fondos para la isla, porque sé que tener un proyecto autogestionado es difícil, o sea, yo soy mi proyecto autogestionado y a mí me cuesta un montón a veces encontrar como el entusiasmo, el dinero para mantenerme porque sé que esto no es fácil, pero me pasa eso que te pasa a ti, que cada vez que tengo una cita o cada vez que alguien me dice como esto me ayudó montones, ya no me duele la menstruación o me siento súper diferente, es como ya, yo con eso ya quedo. Eso era lo que yo necesitaba escuchar, eso es como la gasolina para seguir haciendo lo que hago porque es importante. Entonces cuéntanos también eso del kit y de SUA y de todo lo que haces para mantener tu proyecto. eh, Bueno, sí, la parte de financiación es lo más difícil, es lo que me trasnocha todos los días, aparte de mi ansiedad, cuando antes de ir a la isla siempre me da ansiedad, pues porque nunca sé las niñas qué van a pensar y cuando llego es como, ay, sí, verdad, me aman. Pues porque se siente que, o sea, yo voy llegando y es como, ay, llegó las señas, vienen y me abrazan y todo, entonces es muy bonito. Y inclusive aquí en el centro Amar donde estoy, bueno, estaba haciendo los talleres con las niñas. Cuando yo empecé a ir al centro Amar, yo pensé que iba, porque yo hago como 5 o 6 talleres con ellos. Es bastante extensa la labor, son talleres de 2 horas y media dependiendo. Pues porque ponemos un montón de cosas, actividades de sororidad, de trabajo en equipo, de pensamiento crítico, bueno. Entonces yo dije, no, pues se van a terminar los talleres, hacemos la ceremonia de cierre y me voy. Entonces, en la ceremonia de cierre, ellas reciben como un diploma de un certificado de participación y reciben un pequeño kit. En ese kit, dependiendo de mis fondos, incluye ciertas cosas. Entonces, las niñas de la isla la primera vez recibieron una pantaleta, un panty, una toalla de tela, un pequeño panfletico, cartillita educativa que dice como las cosas como más importantes que ellas de pronto tienen que estar como refrescando en su mente, una agendita chiquita, un espejito, ya dije la toalla de tela, sí. Y lo mismo recibieron las niñas aquí al Centro Mal, pero pues sin el panty. Eh,
Y cuando ellas abrieron ese kit fue ay, tan lindo todo esto, como que alguien está pensando en ellas, ¿cierto? Como que no es simplemente una clase como el colegio, y eso también hago mucha pauta antes de empezar los talleres, que no piensen que es como una clase, que yo soy profe de colegio, porque no lo soy. Eh, entonces, para recoger fondos es complicado, muy complicado porque no, llevo como un año larguito haciendo esto, entonces el primer año sobreviví al buen corazón de muchos amigos que donaron su dinero creyendo en que yo sí podía hacer algo. Entonces con eso hemos prácticamente sobrevivido, o bueno, sobreviví hasta el momento porque ya se me acabaron esos recursos. Entonces estamos empezando a hacer como cositas por ahí, moviéndonos a ver cómo hacemos recuperar, pues sacar fondos. Entonces justamente creo que hoy vamos a lanzar un rompecabezas. No lo tengo aquí a la mano porque lo estaba preparando todo, pero creo que hoy es el lanzamiento. Digo, creo que hoy porque tengo una de mis primas es la que se encarga de mi cuenta de Instagram porque no tengo ni tiempo ni paciencia para eso, pero creo que lo tenemos para hoy. Entonces, la idea de este rompecabezas pues es primero educativo y segundo pues para poder seguir financiando lo que hacemos y eventualmente poder seguir llegando a más niñas, porque queremos que el proyecto sea permanente en la isla y pues va mucho más de educación menstrual y puedo hablar de eso en un momento si quieres. Y aquí en Bogotá, mi idea también era solo ir a hacer las talleres en Centro Amar y ya. Pero las niñas en realidad han visto este espacio como un espacio para ellas y me han pedido que vuelva, que simplemente vuelva, que vaya y les haga actividades. Entonces, pues la idea es, no sé si lo puede hacer permanente, pues porque también cuesta, es un poco complicado, pero la idea es por lo menos empezar semipresencial. Entonces, mientras yo esté aquí en Bogotá, poder ir a hacer. Bueno, entonces estábamos haciendo recolección de ropa en muy buen estado para una actividad que se llama el Llegue Llegue. El nombre se lo pusieron en la isla, no fui yo, eso es invento de allá. Entonces, lo que hacemos es recogemos ropa en muy buen estado para tierra caliente y yo voy a la isla y la vendo a precios muy económicos porque pues salir de la isla es costoso. Entonces, si tú quieres ir a comprarte una pinta, tienes que agregar 45.000 pesos como mínimo en solo transporte de salir de la isla para ir al pueblo más cerca. Y la ropa que llevan a la isla pues es costosa, es ropa nueva y no mucha gente tiene acceso a poder comprar esa ropa. Entonces yo voy y llevo todas estas cositas. Entonces vendemos desde 500 pesos como hasta 10.000, 12.000 pesos, dependiendo del ítem, si son zapatos, si es... No he hecho el inventario porque gracias a Dios esta vez ha sido muy bien acogido y tengo muchas cosas, entonces espero mañana poder hacer un inventario. Y estos fondos van a ir destinados para remodelar la sede que tenemos en la isla. Entonces una persona de la comunidad que me ha tomado mucho cariño me cedió este espacio, pero sí necesita muchos cambios porque nos morimos. Allá se burlan de nosotros que parecemos pollos asados porque en realidad es muy caliente. Entonces, bueno, por ahí esa parte. Lo de los rompecabezas, dentro de poquito tenemos un proyecto con Nia, que de hecho, hola Nia, nos conocemos virtualmente hace un tiempo, pero hasta ahorita este sábado que viene nos vamos a poder ver en persona y pues estamos muy emocionadas en el proyecto que tenemos. Esperemos que se dé más pronto porque se alarga un poquito la cosa, pero bueno, todo lo bueno demora. Entonces, así es que lo veo yo. Todo lo de bueno demora y esperamos que sea un hit también. Eh, y pues hace poquito unas compañeras de colegio se reunieron y me dijeron que vamos a planear como un asado profundos las fuertes. Entonces es otra como estrategia y pues todos los días yo mando mensajes mirando a ver quién me da plática por ahí. Ah, y para hablarlo de Exiwa, porque tengo muchas cosas que decir, eh, se me olvidan. Entonces, bueno, cuando empecé a hacer estos talleres, ¿cierto? Una parte de los talleres es enseñar que existen muchos productos más allá de los tampones y de las toallas higiénicas y que entiendan los pros y contras de todo. Yo no soy vendedora de ningún producto en específico, pero pues para mí opciones es lo más importante, ¿cierto? O sea, que las personas entiendan que si quiero usar esto es porque yo lo elegí y no porque me tocó. Así como para mis niñas quiero que si ellas deciden quedarse y ser mamás y ser una pareja, que lo hagan por convicción y porque se prepararon para ser una mamá y ser una pareja, o si quieren ir a la universidad y hacer una carrera, es porque tuvieron la opción. Lo mismo
con los productos menstruales o de gestión menstrual. Entonces, cuando empecé a dar los talleres, pues yo hablaba de las copas, de las pantaletas menstruantes y de las toallas de tela y cómo la van a tener en la isla, o sea, de dónde van a ir ellas a comprar unas pantaletas, unas toallas, y si hubiera el mercado, es una inversión muy alta de primerazo. Entonces, ¿cómo le voy a decir a una mamá que vaya y compre unas pantaletas de 40,000, 45,000, 80,000 pesos? O una copa menstrual de 70, 60, 80, 100,000 pesos, ¿cierto? O sea, el poder adquisitivo no les da. Entonces, volví y yo dije, no, tengo que hacer algo. Entonces, el universo en su infinita sabiduría, alguien me contactó por Instagram que quería donar unas copas. Entonces, bueno, recibí las copas, pero pues ahí no vamos. Estas mismas personas tenían unos fondos, ¿cierto? Entonces yo me acerqué, yo les dije, miren chicos, o chicas, porque son doctoras, la copa no es la solución universal. Muchas personas simplemente no la van a usar, no la van a querer usar por miles de razones. Entonces yo les dije, estoy pensando en crear un subsidio menstrual, que vamos a tener nuestra publicación, pero pues voy a dar la primicia. Es un subsidio menstrual para que las personas, ya sean las participantes de las fuertes o sus cuidadoras, ya sean sus mamás o una tía o una hermana que sean menstruantes, tengan la oportunidad de elegir qué producto quieren para hacer su transición de dejar usar toallas higiénicas y poder usar la copa o el panty o las toallas. Entonces con Siwa, que nos conocimos hace, no sé, como un par de meses, fui a hablar con ella y ella me dijo, sí, de una, Carol. Entonces, ella me da los productos a un precio un poco, o sea, más asequible para mí y las fuertes auspicia el 50% del valor. Entonces, de esta manera, las participantes y sus mamás o cuidadoras pues pueden tener más fácil acceso a estos productos y hacer la transición. Y si es el caso, ellas me pueden hacer pagos. Entonces, digamos, no sé, un kit de toallas, ellas tienen que pagar 35,000 pesos, 40,000 pesos aproximadamente. Entonces, a veces de pronto no van a tener esos 40,000 pesos de una, ¿cierto? Entonces, ellas pueden hacer hasta 3 pagos y al final de los 3 pagos yo les entrego el producto que ellas hayan elegido. Entonces, pues, todo esto ha sido como parte del proceso de entender las circunstancias, de entender cómo puedo yo unir más el diálogo que se da en los talleres con la acción, porque cuando empecé a hacer talleres con las niñas, pues también me di cuenta que tenía que hacer talleres con las mamás o las cuidadoras. Porque si yo en los talleres les estoy diciendo a las niñas, no, la sangre no es sucia, no, no tengan pena, no, no sé qué, y van a la casa y dicen, no, pero usted, ¿de dónde sacó eso? Y esa profesora, ¿qué es lo que le está enseñando? Entonces ahí me di cuenta que mi enfoque no es trabajar con mujeres ni cuidadoras, porque es muy complicado, para mí es muy complicado, eh, pero ha sido un camino muy bonito también, porque a pesar de que no es como el enfoque del proyecto, ¿cierto? El enfoque son las niñas y adolescentes, he tenido muy buen recibimiento por parte de las personas adultas que han ido a los talleres. Que eventualmente me gustaría tener papás, sí. Eventualmente me gustaría que los niños también reciban esta educación, sí, pero es que es complicado. Es complicado y requiere mucha energía y en este momento no tengo la energía ni los recursos para poder hacer eso, pero pues ahí vamos, ese es el proceso. Qué bonito, mira que escucharte decir es que hablé con ella y hablé con ella y hablé con ella, es como, ya somos muchas. Ya somos muchas las mujeres que hablamos de esto y que estamos cada una desde su perspectiva aportando para que tengamos una mejor salud menstrual, todas. No, no solamente nosotras, sino todas las personas que nos escuchan. Entonces, ahora ya sé que si necesito una asesoría para una niña, pues te llamo a ti. Y si tú necesitas una asesoría para una adulta, pues me llamas a mí. Y así las dos nos empezamos a complementar con lo que sabemos para seguir creciendo Ujú. todas. Eso del llegue llegue a mí me pareció espectacular. Yo di ropa. Y si hay alguien acá que tenga ropa, pues contacte a Carol, por favor, para también entregarle la ropa y que ella la puede llevar, porque siempre va a funcionar, ¿no? Tú dices que tienes mucha ropa y a veces es como, nunca es suficiente. O sea, eso me parece bonito y me parece aún más bonito que las personas accedan a esto pagando en la medida de sus posibilidades, ¿no? Porque yo tengo una Ujú. manera de pensar como respecto a regalar las cosas, que es como, bueno, que tanto estoy aquí bloqueando un montón de cosas en mi vida, pero cuando las personas la adquieren, como no les es gratis, sino que tienen que poner aunque sea algo,
eso ya me hace a mí pensar como qué proyecto tan bonito, porque ellos mismos están ayudando a financiar. Y todo lo que haces con Suba también me parece divino. A mí yo tengo los productos de Suba, también me parece muy bonito todo lo que ella hace y que así sigamos todas pues aportando para un futuro mejor. Y también Sí. quisiera hablar un poquito, Carlos, sobre la educación menstrual para los hombres, que eso fue lo que nos tiene acá. Cuando empezamos a hablar de esto, yo dije, Carol, hay que hablar de esto en el live de Instagram, porque es lo que yo te decía, ¿no? Para mí, cuando un hombre trata de explicarme algo de mi cuerpo, no me gusta. Y yo lo digo abiertamente, yo no voy a ginecólogo hombre, de pronto a otros médicos sí, pero ginecólogos no. O sea, que a mí un hombre trate de explicarme lo que es menstruar, lo que es sentir un dolor menstrual, lo que es tener un quiste en el seno, es como si, amigo, no me vengas a explicar eso. Entonces, de pronto también pensar en hablar de educación sexual con hombres tendría que venir desde una iniciativa de un hombre. No, como, claro, yo no soy quien para explicarle a un niño lo que es despertarse con una erección, o sea, no porque no lo sé, no lo he vivido, no está dentro de mi experiencia, entonces hablamos un poquito de eso, como de la necesidad que haya más hombres en este camino, que también siento que es Ujú. algo muy de género, que las mujeres sean las que siempre tienen que dar la educación. Entonces, como la mayoría de las profesoras son mujeres, entonces, claro, ese rol se le designa a la mujer, pero cuando es para los hombres, ¿qué? Entonces, ¿qué piensas tú de todo esto? Voy a decir dos cosas al respecto. Primero, hace un par de días, de hecho, un hombre me preguntó, ¿y por qué educar a los hombres sobre la menstruación? ¿Para qué? ¿Eso para qué, hombre? Entonces, muy brevemente expliqué que muchos de los prejuicios y tabús que existen alrededor de la menstruación se perpetúan por esa misma falta de educación en los hombres. Entonces, creo que UNICEF junto con la Javeriana hicieron un estudio en la costa pacífica, no me acuerdo exactamente en dónde y no me acuerdo cuántas comunidades, pero una de las reflexiones es que los hombres piensan claramente que la menstruación es asquerosa. Entonces, digamos, cuando su pareja está menstruando, no le reciben la comida, no duermen con ella. Entonces uno dice, ¿cómo no educar a los hombres si las mujeres están viviendo, digamos, este tipo de violencias? Porque al fin y al cabo es un tipo de violencia, ¿cierto? ¿Cómo que mi pareja no puede estar algo al pie mío por algo que es biológicamente natural? ¿Cómo esta persona me va a tener asco? O sea, si esta persona me tiene asco 5, 4, 3 días al mes, entonces ¿cuántos días esta persona me tiene asco durante el año y durante toda nuestra relación de pareja? Y pues ahí podemos hablar de otros temas mucho más profundos, ¿no? Entonces ahí fue cuando me di cuenta que, wow, sí se necesita mucho que los hombres también se eduquen en eso. Digamos aquí en Bogotá, muchos hombres la verán como la verán más relajado, de pronto saben que es la copa, de pronto no le tienen tanto asco a la sangre, de pronto sí tienen relaciones sexuales de penetración cuando su pareja tiene menstruación, pero vamos a ver qué pasa en el resto del país o en el resto del mundo donde estos tabús son tan supremamente fuertes. Y yo sé que hay muchos proyectos a nivel mundial, muchos, porque tengo conocimiento de uno muy cerca en Madagascar, es una chica que tiene un proyecto muy hermoso de educación sexual en Madagascar en comunidades rurales, y ellos hacen todo mixto, chicos y chicas, y les hablan de todo, y los educadores son gente joven, chicos y chicas. De hecho, tengo una llamada con ella el miércoles como para que me dé algo de conocimiento de cómo ella, porque ella lleva 10 años así con su proyecto, bueno, que ya es una fundación muy grande en Madagascar. Pero cuando a mí me dicen, no, señor, es que toca explicarle esto a los hombres, o sea, esto tiene que llegarle a todo el mundo, y en la isla me lo han dicho un par de mamás, pero ¿cómo yo le voy a hablar a un hombre como tú dices, no? O sea, porque le he preguntado, yo tengo unos niños con los como que me hablo, entonces yo les he preguntado así como muy por encimita, ¿no? En particular a uno le pregunté, me dice, no, señor, eso nadie le va a poner cuidado a usted, eso no, no pierda su tiempo. Y pues es la opinión de ser un niño, no estoy generalizando, yo no estoy diciendo que todos, ninguno me va a poner cuidado. Pero si yo voy a ponerme a invertir tiempo en desarrollar esto para hombres, pues porque el enfoque es diferente, ¿no? O sea, no, hay ciertas cosas que de pronto no necesito mencionar, no sé, ni siquiera lo he pensado cómo presentárselo a los hombres o a los niños o a los pelados. Eh, pero si yo voy a invertir esta energía para que después nadie vaya, es como, o sea, es como, me cansa solo la idea. Y lo que tú dices, hay ciertas cosas que necesitan venir de un rol, un modelo, ¿cierto? De una figura que ellos ya respeten para que tenga como más credibilidad.
Porque al fin y al cabo, si yo voy a ir a hablarle a un grupo de pelados de 12, 14, 15 años que son bastante complicados, no todos, pero yo estoy hablando de los que conozco en la isla, yo sé que no me van a tomar en serio y simplemente me van a decir, ay, es que esa vieja ahí tatuada, rapada, toda loca, esa que viene de Bogotá, ¿qué es lo que nos va a venir a decir? Pero si yo consigo a alguien, ¿cierto? En los que ellos se puedan como reflejar de cierta manera, como que ellos digan, ah, bueno, pero es que viene de este man. Y puede que de cierta manera eso suene un poco machista. Algunas personas podrán decirlo, pero es la realidad de las cosas. Así es como funcionan. Ya cuando llevemos ya se haya labrado un poco de camino, entonces de pronto sí hay esa opción de, ah, bueno, la seño sí puede hablar del tema, pero creo que ser así de tajante me parece muy difícil. Y lo que tú dices, porque tiene que ser nuestra responsabilidad de educarlos a todos. Más hombres deberían tomarse como el tiempo de aprender y ser ese apoyo, ya sea para otros pelados y ese apoyo para su propia pareja, porque la gran mayoría no entiende, ni siquiera nosotras entendemos cómo es que cambian nuestras emociones durante nuestro ciclo menstrual. Entonces yo le voy a decir a un pelado, no, es que durante mi menstruación yo me siento así, entonces yo diría que se me van a burlar de la cara. Ah, no, pero es que entonces ustedes son todas débiles porque en la encuesta que yo hice, una de las preguntas era lo de la frase de que el sexo femenino es más débil, o algo así creo que pregunté. Y unas respuestas que yo decía, wow, digamos, un chico, no sé quién, no me acuerdo qué edad, pero decía, sí, las mujeres son más débiles porque ellas a veces se mueren cuando paren, cuando tienen sus hijos. Ay, Dios mío. Entonces, pues son cosas muy fuertes, ¿cierto? Que creo que hay ciertos mensajes que necesitan venir de modelos masculinos para que ellos sean como más receptivos al mensaje. Total, y es que lo que tú dices puede sonar machista, pero es que así es. O sea, es que no podemos esconder que vivimos en una sociedad predominantemente machista. Y así nosotras estemos haciendo el cambio y queramos creer, por más que queramos creer que no es así, es así. Y hay cosas que todavía necesitan como otro trasfondo. Respecto a eso, también pienso como nosotras hablamos, tú a las niñas y yo a las mujeres más adultas, sobre conocernos a nosotras mismas primero. Entonces siento que a los hombres no podríamos llegar como a decirles, vengan y les explicamos cómo funcionan las mujeres y la menstruación sin que ellos hagan un proceso de autoconocimiento primero. Y nosotras no sabemos cómo funcionan los hombres, o sea, yo no sé cómo funcionan, cómo son los ciclos de ellos, porque una puede creer saber. Entonces yo puedo Ujú, estudiar y puedo mirar y puedo hablar con un hombre y puedo pedirle que me explique, pero llegar hasta ese punto de explicarles a ellos cómo funcionan y que hagan un proceso de autoconocimiento primero para después conocer a las mujeres, siento que eso es lo que hace falta. O sea, hace falta desde total, ahí. Porque total. entonces muchos preguntan, yo he hablado de esto con muchos hombres, como mira, es que es así, es que es así, o sea, yo no puedo tener una conversación light. De verdad quisiera, pero no puedo. Pero cuando hablo con los hombres de lo que hago es como, mira, hago esto, no sé qué, y me dice, ¿y eso dónde existe para hombres? Pero no se refieren a que yo les explique lo de las mujeres, sino a que ellos entiendan cómo funcionan ellos y cómo son mis Sí, ciclos y cómo funciona esto y cómo es esto de que mi energía es lineal y cómo es esto de... Y yo me quedo corta porque yo les puedo explicar cómo lo que yo sé y las bases y la anatomía y todo lo que quieran saber de anatomía se lo puedo explicar, pero ya más allá es muy complicado. Entonces creo como muy. que dejemos esto ahí, como si hay hombres que nos Ahí ven, en si el hay mujeres universo. el motémoslo así al universo, que una mujer muy sabia Sí, una vez dijo, así es como cuando tenemos una situación, botamos una flecha al universo y el universo se encarga qué hacer con eso y hoy dejamos eso así, como necesitamos más proyectos tanto para mujeres como para hombres que se encarguen de hablar de estas cosas desde el ser, no solamente desde el ven te voy a vender una toalla higiénica, ven te voy a vender un condón, sino desde el qué ujú, hacemos con esto, o sea, realmente por qué es importante conocernos a nosotras, conocernos nuestros ciclos, conocer nuestro cuerpo, que seamos nosotras las primeras que sepamos cuando algo está mal desde pequeñitas, porque siempre hemos, a mí me pasa mucho que me pasaba antes, que siempre dependía mucho de que un tercero me dijera si algo estaba bien o mal en mi cuerpo. Entonces es como, ay, tengo esto, voy a ir al ginecólogo o a la ginecóloga que me diga, pero yo no tenía ni idea, o sea, ujú. yo creo que yo no me había visto la vulva como hasta los 25 años, o sea, en un espejo, mirármela y decir ¿y esto qué es y cómo funciona y esto va arriba y abajo y cómo siento, cómo gestiono mi placer, cómo gestiono mi menstruación, cómo todo, no tenía ni idea. Ni idea. Em, Ujú. Ni idea, pero nada, o sea, cero, nulo. Y si las mujeres estamos teniendo esta iniciativa, este despertar,
Qué bonito que los hombres también lo tuvieran. Entonces botemos eso así al universo a ver qué Sí. pasa y que se nos devuelve a nosotras también de todo esto tan bonito que estamos haciendo. Y sí, lo que tú estás hablando de emociones, precisamente ese es como el siguiente paso con las fuertes, pues porque me di cuenta a través de la experiencia, ¿no? Entonces, la pubertad primero son cambios fuertísimos, físicos, emocionales, sociales, que nosotros no estamos preparados porque nunca nadie nos los explicó. Nosotros no sabemos nuestras emociones, no sabemos nada de nuestros sentimientos ni nada. Y después llega la menstruación que trae otras cargas emocionales con nuestro ciclo, ¿cierto? Y tampoco las entendemos. Entonces, antes de hablar un poco más como de educación sexual integral, que es como lo último que quisiéramos llegar con las, no lo último, ¿no? Pero pues parte del proyecto, antes de empezar a hablar un poco más allá de sexualidad, como penetración y el sexo y todas esas cosas, mi idea es poder crear un currículum ¿sí se dice currículum? De educación emocional, porque tanto aquí de pronto aquí en las ciudades más grandes se habla un poquito más y entonces hay más acceso, digamos, a la psicología y salud mental y todo eso, pero en la isla, o sea, se conocen como cuatro sentimientos o emociones: la alegría, la rabia, la tristeza y no sé, por ahí otra. Y ya hicimos algo muy breve, muy chiquitico con las niñas, de la mano de una trabajadora social que nos visitó unos fines de semana, y en realidad enseñarlas a tomar, o sea, a entender sus emociones, creo que también cambiaría mucho esto es que creo que es como difícil hablar de tanto, pero bueno, si ellas entienden su ciclo, ¿cierto? Si ellas tienen decisión propia, si ellas pueden como tener autonomía de sus cuerpos y de sus emociones, entonces creo que podemos eventualmente reducir los riesgos de embarazos adolescentes no planeados y los riesgos de estar en relaciones abusivas. Porque, ¿qué pasa? Ellas no se conocen, ¿cierto? Entonces ya me ha pasado que me han dicho. Entonces, ellas piensan que porque les gusta a alguien, entonces ya están enamoradas y entonces esa persona ya tiene que ser el novio y entonces ese novio ya va a ser el marido y entonces de ese marido ya van a tener 20.000 hijos a la edad que tienen para los 18 años. Para cuando tengan 18, entonces ya tienen el marido y ya tienen los hijos, cuando ni siquiera saben ellas quiénes son como personitas. Entonces, estos proyectos de educación menstrual, al comienzo yo pensé que era simplemente explicar el útero y los ovarios y el clítoris y la vulva, pero se ha como que empezado a abrir muchas otras cosas de la misma, pues como la experiencia de campo que he tenido, de lo que escucho, de lo que me dicen, porque pues, he tenido la oportunidad de acercarme a otras personas de la comunidad que no son solo mis niñas, madres de familia, y pues simplemente observación. Entonces, como que hacerlas entender que sus emociones son válidas y que no significa que porque tiene maripositas en el estómago cuando ve un peladito, ese niño se tiene que volver su novio, porque pasa mucho. Y también tiene mucho que ver con la forma que dicen las cosas. Entonces, parte de del taller es, digamos, lo que tú decías de tu abuelita que solo decía por allá donde sale chichi. Entonces allá la vulva es el chocho que huele feo, por ejemplo. Entonces la conversación empieza por ahí. Entonces yo les pregunto a ellas, bueno, ¿y ustedes cómo se sienten con su parte del cuerpo cuando les dicen chocho, cucaracho, cosas? Entonces, claro, solo se relacionan con cosas supremamente negativas, con suciedad, con algo feo, con vergüenza. Entonces también es otro proceso que, digamos, uno de pronto al comienzo no lo ve como así, como, ay, vea, es que hablar de la vulva en realidad puede evitar que esta niña alguien la llegue a tocar, porque también ya me ha pasado que una niña una vez estaba en taller de vulva y simplemente estaba hablando como de los cuidados que debe tener con su vulva y que el primero es que nadie tiene derecho a tocarla sin su consentimiento. Y me dijo, entonces ese señor nunca, bueno, no me acuerdo la circunstancia, pero prácticamente me dijo en ese momento que alguien ya la había tocado, una niña de 8, de 9, 10 años. Entonces, creo que esta educación menstrual, más allá de entender es que es el ciclo de donde viene la menstruación, abre puertas para muchas otras cosas que uno, o pues que yo personalmente al comienzo no tenía ni idea que se iban a abordar. Claro, es que abre la puerta para muchas cosas. Yo, por ejemplo, en mi página también hablo mucho de emociones, de qué pasa
de cómo nos sentimos, de quiénes somos, y es como eso que tiene que ver con la menstruación, tiene todo que ver con ser mujer y con entendernos y con comprendernos, y es como empezamos de un tema así de pequeñito para darnos cuenta que es súper profundo, ¿no? Como, por ejemplo, hablar de la copa menstrual. Yo uso la copa menstrual como una pequeña excusa para hablar de, bueno, ¿y tú cómo vives tu menstruación? Porque llama más la atención decir, ven, voy a hablarte de la copa menstrual, que es un tema que todas quieren saber, a decir, ven, te enseño a gestionar tus emociones y a saber cómo eres respecto a tus lunas y a tus menstruaciones. ¿Qué es eso tan hippie? Entonces, usemos esto como una puerta para hablar de quiénes somos, de cómo la sociedad nos ve cuando tenemos pareja. Yo creo que tú y yo teníamos tema para hablar años, pero me parece muy bonito eso, darnos cuenta que todo lo que estamos haciendo es solamente una pequeña puerta para hablar de un universo de cosas que tenemos atrás y de la necesidad de las personas, de las mujeres, de los hombres, de todas las personas, de conocerse a ellos mismos y todos de conocer la menstruación, que deje de ser algo tan tabú y que la sexualidad y el placer dejen de ser algo como allá oscuro y escondido en el cajoncito Ujú. que lo ve solamente la Virgen María. Que tengamos así la oportunidad de hablar más de eso. Carol, muchas, muchas, muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Yo sé que tenías todas las angustias, pero aquí estamos y estoy súper feliz que hayamos podido hablar de esto y que más personas conozcan tu proyecto, por supuesto. Entonces, gracias por haber estado acá, por compartir y por el proyecto tan bonito que tienes. No, gracias a ti por darme este espacio. Hace mucho que no hacía un live y sí, sí estaba como medio muerta de los nervios, no sé. A mí me fascina hablar, pero pues hablar en frente de una cámara es completamente diferente. Pero no, sí, y pues hablar de esto porque es precisamente mi bebé. O sea, Las Fuertes es literal mi bebé. Dedico todo mi tiempo a verlo crecer. Entonces, pues es súper lindo poder compartir y hablar de lo que he aprendido y he vivido hasta el momento con ellas, porque pues es un crecimiento mutuo junto con mis participantes. Qué bonito, Carol. Muchas gracias a ti, a todas las chicas que se conectaron y a las que van a ver este live. Entonces, cuídate, Carol. Un abracito. Estamos Gracias. hablando, muchas gracias Cami, chao a todos, gracias.